Muy buenos días, me llamo Guillermo Chin y vengo a presentarles mi proyecto titulado Regulación de la densidad de flujo fotónico fotosintético para el acondicionamiento in vitro de plantas mediante control difuso. Nos centramos en la problemática actual, la falta de alimentos que existe y que va creciendo conforme va aumentando la sobrepoblación en el planeta. Cada día se necesitan desarrollar técnicas alimentarias como lo que es la técnica de la micropropagación para producir especies vegetales de mucha mejor calidad, en mucho mayor tamaño y en mucho mayor número, por lo cual el proyecto se centra en la optimización de los procesos de producción, como es este tipo de técnicas, y contribuyen a la investigación agrícola, puesto que hay métodos ya propuestos, como lo que es las consolas de bioreactores de inmersión temporal, los cuales no han alcanzado su eficiencia máxima debido a que estos procesos no han sido tecnificados como han sido debido. Como objetivo principal queremos regular la irradiancia tomando como parámetro la densidad de flujo fotónico fotosintético de una consola de bioreactores de inmersión temporal por medio de un controlador basado en lógica difusa. Este controlador será tomando como entrada los parámetros proporcional y derivativo del error. Como objetivos secundarios vamos a delimitar el contexto en el cual se desenvuelve este fenómeno. Vamos a controlar de forma difusa la iluminación, o mejor dicho, la irradiancia. Vamos a instrumentar de forma virtual, puesto que ofrece mejores beneficios contra la instrumentación tradicional. Y por último, vamos a implementarlo en una consola de bioreactores, tal como lo menciona Martínez Hernández en su tesis. Como sabemos, existen muchas formas de controlar diversos parámetros físicos, diversos fenómenos que se enfrentan en la naturaleza. Sin embargo, cuando se trata con teoría del control, existen dos grandes ramas, las cuales son el control mediante la utilización de una descripción matemática que modele diverso fenómeno físico y utiliza metodologías como lo que son el PID o el espacio de estados. Sin embargo, nosotros vamos a utilizar modelos como Sugeno y Mandani, que son modelos por lógica difusa, ya que este tipo de metodologías no necesita el modelo matemático que describe el fenómeno físico. Esto es debido a que como las plantas son fenómenos muy complejos, necesitamos reducir la complejidad de este tipo de fenómenos para poder controlarlo de forma eficiente y óptima. La irradiancia es definida como la cantidad de luz que incide sobre la superficie fotosintética de los vegetales, que determinará en gran medida la capacidad fotosintética de estos. La irradiancia puede ser medida de diferentes formas, como watt sobre metro cuadrado o como micromol sobre metro cuadrado por segundo. A su vez, podemos decir que existe un fenómeno físico llamado fotoinhibición, en la cual la planta, al recibir más energía de la que puede procesar, ésta empieza a tener reacciones adversas en el organismo, por lo cual tanto es importante tener un límite inferior en la cual la planta puede alcanzar su máximo desarrollo, tanto también hay que asegurar su límite superior en la cual la planta no pueda desarrollar reacciones adversas. Para el análisis de nuestra problemática nos basamos en textos de gallegos, en la cual nosotros decidimos utilizar parámetros estimados de promedios ya registrados por este autor, en la cual tenemos un límite mínimo y máximo de densidad de flujo fotónico fotosintético para diferentes tipos de fotoperiodo y diversas etapas del cultivo. Estos parámetros cabe decir que son muy generales y que deben de adaptarse para diferentes tipos de planta. Para el ensamble de nuestro sistema lumínico utilizamos tiras LED de gama SMD 5050 y nosotros al revisar el datasheet podemos obtener que este tipo de sistemas lumínicos proporcionan 2150 lúmenes. Entonces, para el volumen que nosotros estamos planteando por cada una de las barras de la consola, que son 465 centímetros cuadrados, tenemos que estas tiras LED pueden obtener un máximo de 1294,62 micromol sobre metro sobre segundo al cuadrado. Para poder controlar nuestro sistema lumínico utilizamos un LDR, tal como describiremos adelante. Utilizamos la fórmula que podemos ver en la pantalla, con la cual nosotros podemos traducir
la luminosidad que estamos recibiendo con respecto al voltaje que puede recibir el LDR que está sensando en nuestro sistema lumínico. Utilizamos un LDR genérico de tipo C2795 y un Arduino Uno como tarjeta de adquisición de datos que puede ser conectado tal como se puede ver en la siguiente imagen. Conectamos a su vez el Arduino a un L298N tal como se ve en la siguiente imagen, porque sabemos que el Arduino no puede proporcionar ni voltajes mayores a 12 volts ni intensidades mayores a los microamperes, por lo cual nosotros necesitamos hacer esta traducción para que los LEDs puedan tener la potencia suficiente para poder operar. Para nuestro controlador utilizamos las siguientes funciones de pertenencia. En la primera imagen nosotros tenemos la señal del error, en la segunda imagen tenemos la derivada del error y en la tercera imagen nosotros tenemos la función de salida que va a ser conectada a un PWM. Este PWM nos va a indicar la cantidad de encendido que va a tener el sistema lumínico para poder controlar la irradiancia que va a fluir en este. Al final, obteniendo estos sistemas arbitrarios que nosotros designamos, tenemos esta superficie de control. Tal como lo dicen autores como Ortega Enríquez, no necesitamos tener el modelo matemático que simule este sistema o este fenómeno físico. Sin embargo, nosotros, dado a estimaciones muy arbitrarias y suposiciones muy lógicas, nosotros podemos designar procesos tal y como los que se ven en la imagen a la izquierda, en los cuales nosotros sacamos reglas básicas del comportamiento que va a tener el fenómeno conforme a la derivada del error y al error proporcional con respecto a la señal que nosotros estimamos para poder simular, o mejor dicho, designar las reglas de operación que va a tener nuestro controlador. Para la programación del instrumento virtual utilizamos este esquema en el cual nosotros podemos ver aquí a simple vista la entrada del error, aquí cómo obtenemos la derivada del error, aquí tenemos a nuestro controlador que va a ser alimentado por estas dos señales. Esta señal a su vez va a sacar un porcentaje que va a ser traducido a PWM. Y por último, cabe decir que pusimos un retardo por 10 milisegundos. Esto tengo que mencionarlo porque tal como nosotros conocemos, el LDR no es un sensor que reaccione de forma inmediata o que nos pueda dar una señal en tiempo real. Por lo tanto, nosotros tenemos que ponerle un retraso a nuestro controlador para que los tiempos en los cuales reacciona el LDR y reacciona el controlador no sean muy desfasados. Como resultados, nosotros obtenemos lo siguiente. Para las 100 pruebas que nosotros realizamos, al 100, al 50 y al 20% de la capacidad, nosotros podemos denotar que antes de los 9 segundos tenemos un sobrepaso que marca precisamente un error en el estado estable. Sin embargo, casi a simple vista podemos denotar que el error en estado estable es mínimo. Incluso cuando nosotros tabulamos y promediamos los errores en diversas muestras a través de las diversas subexperimentos que realizamos al 100, al 50 y al 20%, ejemplificamos aquí en esta tabla, en la muestra B y C, los promedios de los errores que obtuvimos, tanto relativos como absolutos, y podemos ver que ninguno de ellos rebasa el 0.1% de su capacidad. Por lo tanto, el error en estado estable es tolerable y es suficiente como para considerarse estable. Conclusiones. Necesitábamos un ppfd óptimo de 900 micromols sobre metro cuadrado por segundo y obtenemos un ppfd máximo de 1294.62, por lo cual cumplimos con este parámetro. Necesitamos un controlador estable. Con las gráficas anteriormente mostradas podemos ver que el controlador es estable, adecuado y con tiempo de respuesta rápido. Necesitábamos un error menor al 1% de su capacidad, por un decir de forma arbitraria, y nosotros obtuvimos en la experimentación un error máximo del
34% de forma relativa. Y por último, queríamos integrar los sistemas tecnológicos y obtenemos una integración efectiva de tecnologías con entorno amigable al usuario. Muchas gracias y esto es todo por mi parte.